Hola Pati, buenas tardes. Hola, profesor, buena tarde, ¿cómo está? Bien, gracias, un gusto saludarles. Igualmente, igualmente. ¿Cómo les fue en la semana de la qué? Academia. Semana académica. Ay, no. Ahora sí, nos hicieron correr. Sí, a mí Sí, es también. que entregaron unos trabajos allá, expusieron unos compañeros. Ah, sí, Sí, les fue bien. dicen que estuvo buena, pero no la subieron. No la, Sí, ¿De veras se les subieron las sesiones que teníamos pendientes? No, no has checado. ¿Sí? Sí, ya, ¿verdad? Ya, porque ya. Ah. Sí. Estábamos viendo los sujetos del derecho sucesorio, ¿es correcto? Porque ajá. ya estábamos más adelante. Nos quedamos en el heredero que adquiere título universal. No más. Mucho. Oiga, profe, Dime. tengo una duda referente al trabajo que nos pidió. Bueno, ya lo terminé, se lo iba a enviar, pero me quedó la duda si estaban bien mis ejemplos. ¿Se los puedo decir? ¿Se los mando por WhatsApp? O No, adelante, adelante, te escucho. ¿sí? Sí, adelante. Bueno, es que ve que Casi nos, ocurre un accidente, pero todo bien. ok, es que ve que nos pidió primero en qué consistía el reconocimiento judicial del interés procesal de la declaración de los herederos, ya como Ah, reconocimiento judicial. Eh, yo entendí, eso sí, como que no me quedó duda, que pues es eso, no es ya una resolución dictada por el juez, el cual reconoce el carácter de hereditario universal justamente en lo que nos habíamos quedado, ya sea de una o de varias personas. Ya hasta ahí como que yo me quedé muy claro, pero ya cuando nos pidió los ejemplos de qué problemas se pueden presentar después de ese reconocimiento, mi duda es que yo, por ejemplo, encontré con qué problemas se pueden presentar, ¿no? Y yo hice el planteamiento, pues si después de que se declara como heredero ya se tiene pues ya lo que habíamos visto, una resolución, pero la persona todavía no nace, ¿ese se puede presentar como un problema? ¿Sí es un problema? no, sí, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo declaro de heredero a mi hijo o hija, ¿no? Ajá. Y todavía no nace, es más, apenas está concebido, no conlleva ningún problema, al contrario, lo que sucede es que se tiene que, al momento que nace, ya se convierte en heredero universal. Pero entonces sí se puede presentar ¿No? esa circunstancia, ¿no? Y Como, se puede presentar esa circunstancia. ajá, porque ese lo puse como ejemplo, dije, ajá, Está yo bien. lo pongo como ejemplo, o sea, yo lo declaro, si está en el testamento, si hay una orden que sí dice que sí puede ser el heredero, pero esta persona, bueno, no ha nacido, pero en cambio es el heredero. Así es un buen Ah, ok. ejemplo y se puede. Ah, ok, Sí. entonces sí. Sí, es que me quedé, dije, no, mejor no se los mando, mejor lo planteo a ver si estoy bien, o sea, si ya lo entendí, o de Ah, plano no. vaya. Primero toco base y ya después No, pero pues que si me no, califique ya bien, ¿no? si no ya lo corrijo y busco otros ejemplos. No des malos ejemplos aquí a las compañeras. No, perdón, perdón, perdón. Pero es que Ah, dije, ¿qué ya. tal si está mala? No, lo que pasa es que a mí me daba como que cuscos que no había entendido si era el reconocimiento. Pues ahora ya lo sé, ya sé que él va a ser heredero, pero se pueden plantear otras circunstancias, ¿no? Que es a lo que me imagino que es a lo que nos estaba ubicando en el ensayo, Ajá. ¿no? Son los supuestos sucesorios. Eso lo vamos a encontrar en el texto que les hice llegar. Apenas no la tarea para No, al principio les subí un texto y ahí vienen los supuestos sucesorios. En los supuestos sucesorios ahí vamos a poder identificar eso que mencionas. ¿Sale? Es Ok. cosa de agarrar el libro y echarle manita a ver rápido. A ver, yo siempre traigo el mío, pero casi no lo abro. Mm, siempre traigo aquí mi tumbaburros. Permíteme ahorita.
Pero está bien, así como lo mencionas, está bien. Ok, profe, sí, gracias. Pero les voy a decir, supuestos especiales de testamentarias. Lo van a encontrar en la página 351. ¿Sale? Ahí del texto que tienen ahí cargado, por si quieren darle una checadita. Ahí está ese ejemplo, precisamente ese es un buen ejemplo del que mencionas, y ahí lo van a encontrar. ¿Sale, vale? Sí, profe, gracias. Órale. Bueno, de los herederos, ya hablamos de los herederos, ¿verdad? Que existen dos. El beneficio de inventario con separación de patrimonio y el que no admite el citado beneficio por ministerio de ley, trayendo consigo la reunión de patrimonios, el personal del heredero y el hereditario. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de separación de patrimonio, que cuando tú heredas y heredas una deuda, cuando no hay separación del patrimonio, entonces tú esa deuda la aplican sobre la herencia, pero también la aplican sobre tu patrimonio. ¿Sí queda claro? Y la otra es cuando hay separación de patrimonios, entonces tú adquieres una deuda, entre la herencia adquieres una deuda, pero esta no se puede ir, no puede ir esta deuda sobre tu patrimonio que tenías antes. ¿Me explico? Perdón, le cambié. Yo me lo cargo. No es muy complicado, es... Aquí ponemos, por ejemplo, ese es el patrimonio, ¿no? Patrimonio X, y esta es la deuda. La deuda es la D, y tú tienes la herencia, que es la H, ¿no? Entonces, Juan Pérez es dueño de este patrimonio, ¿no? Y él se le hereda y la deuda recae sobre su herencia. Nada más que el tema de la herencia es que no le va a... Esta herencia trae deudas, ¿no? Bueno, pues aquí está la deuda. Sí, un crédito fiscal. Ajá, un crédito fiscal, una deuda, algo que hay que pagar, ¿no? No sé, de pronto ahorita no se me ocurre. ¿Y qué ocurre? Cuando hay separación de patrimonio, no lo va a ver. ¿Sí alcanzas a ver lo del pizarrón, Pati? Sí, profe. Bueno, cuando Juan Pérez hereda y esta herencia viene acompañada de una deuda, cuando existe separación de patrimonio, esta deuda no puede ir sobre tu patrimonio 1, sobre tu patrimonio X. Y entonces se tiene que pagar solamente sobre este patrimonio, la deuda. En cambio, eso es cuando hay separación de patrimonio. Cuando no hay separación de patrimonio, que aquí en las legislaciones en el país me parece que sí existen todas separación del patrimonio. En caso que no hubiera separación de patrimonio, la deuda se tiene que garantizar, tus acreedores garantizan el pago de esa deuda con tu herencia, pero también con tu patrimonio. Cuando no existe separación de patrimonio. Cuando existe separación, los acreedores, por más que quieran hacer válida la deuda y que se pague con tu patrimonio, no se puede. ¿Me explico? Entonces son dos figuras. Separación y cuando no existe separación. Ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta para ti, No, compañeros? profe. No.
Ahora sí, voy a compartir. Veo aquí a Gaby que está medio dudosa. Ajá. Bueno, y ahí cómo se consolida esa separación del patrimonio. Por ministerio de ley. O sea, desde el momento en que tú heredas, no existe ninguna, no va a existir ninguna conjunción de patrimonio. Existiría una conjunción de patrimonio cuando el juez así lo declare. Por ejemplo, tus acreedores vayan y digan, no, pues es que queremos que la deuda que heredó Gaby, pues sea pagada también con su patrimonio. Y entonces el juez declare, haga una declaratoria de conjunción de patrimonio. Ah, ¿Sí? ya, un poquito. Bien, vamos a seguir. Bueno. De tal manera que cuando no existe confusión del patrimonio, cuando hay una separación, ¿verdad? Ya hablamos de ello. Bien, eso es lo que te mencionaba, el Ministerio de Ley, que no admite el Estado de beneficio dentro del Ministerio de Ley. Esas son algunas legislaturas, algunas normatividades, perdón, algunas normas contemplan que no existe separación. Pero eso ya es por Ministerio de Ley, o sea, ya lo establece la norma. Cuando yo digo Ministerio de Ley, es porque la norma sí lo establece. Bueno, el heredero como adquirente a título universal, ahí nos quedamos. Solo responde de las cargas de la herencia hasta donde lo permita el activo. Por cargas hereditarias debe entenderse las deudas u obligaciones personales del difunto y aquellas que tienen, además, garantía real, tales como hipotecas, prendas o anticréticas. Las cargas reales que afecten los bienes de la herencia y que por lo tanto implican derechos reales en favor de terceros, pasan necesariamente a formar parte del pasivo hereditario por cuanto que continúan gravando los bienes afectados. ¿Se acuerdan que hablábamos que, por ejemplo, el usufructo, por ejemplo, en el usufructo, quien da el usufructo a veces tiene cargas? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Sí. Que dices, bueno, pues es que fue un usufructo a título oneroso, ¿no? Entonces a ti te toca, tú que diste el usufructo, te toca pagar ciertas cosas, ¿no? Bueno, en este caso tú, por ejemplo, lo diste en usufructo, pero ya se murió la persona que lo dio en usufructo y lo dio en título oneroso, lo cual significa que el heredero se va a tener que hacer cargo de esas deudas que se vayan a contraer, de esos mantenimientos que se vayan a realizar. ¿Me explico? A eso se refiere este texto. Las cargas reales que afecten a los bienes de la herencia, que por lo tanto implican derechos reales en favor de terceros. También el usufructo, ¿no? Ya se murió Pedro y bueno, ya había realizado un contrato de usufructo, ¿no? Y Gaby, que recibe la herencia, pues ella está obligada a cumplir el usufructo también, ¿no? Denle una lidita, déjenme echarle tantita agua. No, sí, pero no es que se salga de ver totalmente de la manera que se puede explicar. Ya me dieron la lidita.
sea, aquí pueden cambiar las condiciones. Puede haber condiciones. Nos habla el texto de que puede haber condiciones, ¿no? Para poder testar, ¿no? Puede que no haya condiciones, que es simplemente la condición pura y simple, ¿no? Esta institución se denomina pura y simple. La pura y simple es, pues ya se murió y pues dejó testado a Juan Pérez como heredero y pues ya simplemente, ¿no? Ya es heredero, ¿no? Pero puede haber alguna condición, una cuestión condicional. En esta cuestión condicional puede ser, por ejemplo, que se deja esta herencia en condición de que Juan Pérez vele por los derechos de su hermano, que es incapaz, ¿no? Ajá, es que así tengo una clienta. Ajá. Muere la mamá y la que se queda, Betty, tiene, no sé, una persona incapaz, tiene 60 años, tiene un trastorno degenerativo y la casa no se va a vender, o sea, se va a nombrar una tutora para que ella esté pues viéndola hasta que ella también Sí, un tutor y un curador para en este caso administrar el bien. el bien. Pero no la van a sacar de esa casa, tiene que irse a vivir allá, estar allá. Esa es la condición. ¿Y qué pasa si fallece? Si fallece también puede haber una condición que diga, bueno, es que sabes que ella falleció, hasta ahí deja, ya no es tuya esa casa. También puede haber una condición. O sea, que la casa pues ya no forma parte de tu Sí, patrimonio. el tema es que se va a vender para repartirse entre todos, pero mientras viva Betty, por decirlo así. Ah, no, pero lo que me refiero es que hay condiciones. O sea, todo depende. Acuérdense que Bueno, sí. el heredero es Es libre libre. de hacer su voluntad, ¿no? O sea, esa es una de las principales características del heredero. No, nadie lo puede presionar, nadie le puede sugerir, nadie le puede decir al oído, oye, mira, esto es lo más conveniente. No, o sea, lo que hace es que él va a aplicar su voluntad. El heredero es la voluntad, está manifiesta en este documento que es la herencia, ¿no? El testamento en este caso, ¿no? Y puede haber una condición. Esas condiciones pueden hacer que se extinga la condición y entonces el bien ya pase a formar parte tuyo. O bien que se extinga la condición y pues ya simplemente se extinguió y esa herencia pues ya se quedó así libre, ¿no? Y ya quien pasa a formar parte del Estado. También existe aunque ahí puedes tú alegar un derecho legítimo, ¿no? Sucesorio. Tú puedes alegar un derecho legítimo sucesorio que es diferente al testado, ¿no? Es como morir intestado, ¿no? Solo por ser derecho de tu hijo, solo por el ser tu hijo, tengo derecho a que me heredes, ¿no? Formar parte de tu propiedad, de tu patrimonio. Tú tienes el derecho. Claro. Y también hay algunas cargas que son difíciles de cumplir. Y cuando son cargas difíciles de cumplir, pues en este caso se extingue la condición. No se extingue la condición, simplemente no puedes heredar. No puedes tú ser beneficiario de esa herencia. Como mis hermanos le dejaron, su patrón murió y le dejó a mis dos hermanos, creo que 50,000 pesos. Pero era hasta que cumplieran 25 años, uno y 25 años el otro. Ah, bueno, esa es una condición. Antes no los puedes cobrar. Ya hasta que los cobres, ya hasta que cumplas con ese requisito, ya entonces tú puedes. Buen patrón. Bueno, la voluntad del testador es en el sentido de instituirlos colectivamente y de manera mancomunada. Hay que recordar que si cabe imponer cargas o modos en su designación o hacer una institución conjunta de tal manera que la voluntad del testador sea en el sentido de instituirlos colectivamente y de manera mancomunada, o sea, que todos sean responsables, ¿no? Es posible subordinar las instituciones de herederos a condiciones suspensivas o resolutorias, es lo que les mencioné. Lo que sucedió con tu hermana o tus hermanos fueron condiciones resolutorias, ¿no? Más bien suspensivas.
por la cuestión de que, pues digo, hasta que cumplas con tal edad, vas a tener tú cobrar esta lanita. Ah, bueno, ¿no? De tal manera que el testador es libre para imponer condiciones al disponer de sus bienes y por lo tanto para subordinar las instituciones de herederos o legatarios a condiciones suspensivas o resolutorias, es decir, te estoy subordinando a una condición, no solo por el hecho de que seas mi hijo, significa que vas a heredar. Una condición es que tú cuides a tu mamá, ¿no? Sí, como decías, o un hermano. O un hermano incapaz, ¿no? Las condiciones suspensivas como resolutorias deben ser lícitas y posibles, en sentido físico y jurídico. La licitud en las condiciones motivará la nulidad de la institución de herederos o legatarios. Vamos a ver qué nos dicen los artículos. Ujú. 347. Bien. Artículo 1347. ¿Qué dice el 1347? La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer impuesta al heredero o legatario anula su institución. O sea, ay, puedes, te voy a dejar esta taza de agua, pero con la condición de que viajes a la luna, ¿no? O que vueles. En ese momento, sí, solamente tu institución, tu carácter de heredero o legatario, Pues no pasa, ¿no? se anula. Okay. ¿Me explico? Porque es algo que es físicamente imposible de hacer, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que se pretende es garantizar la voluntad del heredero, ¿no? El testador. 1348. Si la condición que era imposible el tiempo de otorgar el testamento dejare de serlo a la muerte del testador, será válida. Ah, pues que estamos leyendo el Código Civil Federal. El de Puebla no lo traje. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya se murió el testador y ya es posible que los hombres vuelen, ¿no? Que los seres humanos volemos. Sí, ya pagas tu viaje a la luna. Ya pagas tu viaje a la luna, ya puedes ir ahora, ¿no? Ya ven que fueron apenas recientemente. Sí, ¿no? Ya hacen viajes a la luna. Exacto, entonces ya Se cumple. se hace válido, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero aparte, o sea, todo corresponde a caprichos del testador, ¿no? Sí, sí. O sea, al final es eso. Sí. ¿Ahí andas, Pati? Sí, profe. ¿Hasta Pero ahí preguntas? yo me pensé que físicamente era que estabas incapaz. O sea, que físicamente no podías hacer uso de la herencia. No, no, para eso se nombran un tutor y un curador. Ajá. Bien, vamos a seguir. Sí, pues es Es que que hay muchos, por ejemplo, tengo un cliente que él heredó una propiedad en Zacapuaste, pero la idea es que tiene que ir de generación a generación. O sea, esa propiedad jamás se va a vender. Él la tiene, se la tiene que dar a su hijo a su otro hijo, o sea, y así.
Y esa propiedad es de su bisabuelo, el bisabuelo del abuelo, el abuelo del Interesante, papá, sí. del papá, y no porque es una cuestión de, digo, no sé en qué momento puedan validarse sobre qué, ¿no? Porque al final, él teniéndole puede tomar la decisión de venderla ya. Sí, ya pasando 2, 3 generaciones. ¿no? Pero pues ya es una cuestión más de esa situación. No, pues ya en ese momento, desde el momento que tú asumes Acuérdense que, bueno, aquí hay algo que es importante, que cuando una persona te consideran una herencia en un testamento, ya prácticamente tú estás convirtiéndote en poseedor, ¿no? Estás fungiendo ya una calidad de poseedor. No eres el propietario, todavía no tienes la propiedad, pero eres poseedor. Y entonces cuando, pues en este caso, pues ya muere, se cumple, perdón, estamos hablando de que entonces ya tienes la propiedad. Tú ya puedes disponer de ella. Yo no creo que pues, vaya a venir el fantasma del abuelito, ¿verdad? Y nos obligue. Ajá, ya Ok. me imagino ahí montado a caballo. Son bien manadas. No. Sí, no, entonces estamos de acuerdo, no. Bueno, entonces ya vimos cuando existen imposibilidades, ¿verdad? Modo y forma de la institución de herederos. El heredero debe siempre instituirse respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario. ¿Qué es una parte alícuota? Estamos hablando, ay, ni me veo, se me vio, no sé. Es que ya no sé si me transmito o no. ¿Ves el pizarrón? ¿Puedes ver el pizarrón? Estaba viendo el pizarrón nada más, profe. Ay, perdón. Debí haberlo movido. Una parte alícuota. Sería una parte alícuota. Yo tengo 3 hijos. Perdón que les dé la espalda. 3 hijos. Y esos 3 hijos le corresponden la parte alícuota de la universalidad del derecho, ¿no? De lo que voy a dar. Y entonces eso significa que 1, 2, 3, lo voy a dividir en 3 y en partes iguales yo voy a repartir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo estamos hablando que el heredero? El heredero debe siempre instituirse respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario, indicando mediante un quebrado la proporción que representa. Aquí ya vimos, ¿no? Ya agarramos en esta gráfica de pastel, pues ya hicimos así, dividido en 3 y ya, ¿no? Por ejemplo, una mitad o una quinta parte de toda la masa integrada por activo y pasivo. Aquí en esto hay activos y pasivos. ¿Qué es un activo y qué es un pasivo? Rápido. ¿Quién me dice? Un activo, ¿qué se les ocurre que sea un activo y un pasivo? A ver. En el aspecto de la contabilidad, pues son egresos e ingresos, ¿no? Exacto, pero en cuestión de lo que estamos hablando, un pasivo, ¿cuál sería? Pues son obligaciones, ¿verdad? Pagar, pagos prediales como esto. pagar hipotecas, ¿no? Deudas, ¿no? ¿Y los activos cuáles serían? Ahora les toca a ustedes. Los bienes, ¿no? Los bienes, Propiedades. la casa, ¿verdad? El auto, no sé. El auto, los actos. Perdón, que digo que ya. así, pero ¿no? ¿Me explico? Pues que no por eso cambia. Pero bueno, al final, esos son los activos y estos son los pasivos. Los activos, ¿sí? O sea, de manera, la masa hereditaria se debe repartir de manera alícuota, considerando activos y pasivos. O sea, de pasivos tengo 40 pesos de pasivo. Eso lo tengo que dividir entre 3. ¿Cuánto me daría? 6 por 5, 30, 6 por 6, 36. 6.66, ¿verdad? Más o menos. 6.7. Eso es lo que tendría que dividir entre 3.
¿no? O sea, los pasivos. O sea, que cada uno le corresponde pagar más o menos. Ah, por aquí serían 21 pesos, ¿no? Sí. Bueno, ya nos salió la gente. Estamos hablando que ya cada uno le corresponde pagar una parte correspondiente a cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, el papá del señor falleció y dejó, no hizo testamento. Varían las cosas, ¿no? El testamento. Y ahorita es el show porque pues tiene, por mis hijos son 6. O sea, tiene 6 herederos, pero hay una propiedad que tiene, que la sacó por Infonavit, pero la debía. Entonces, esos entran en la parte que van al momento. Claro, claro. Que era lo que decía de la deuda, ¿no? Sí, en la deuda va eso, o sea, aquí estamos hablando de la deuda, son 40 pesos, ¿no? Me das cuenta que es el crédito de Infonavit. Ajá. Ese crédito de Infonavit, pues en la masa hereditaria, si se murió intestado, estamos hablando que entre estas 3 personas vamos a pagar estos 40 pesos, ¿no? Entonces, de tal manera que a ellos les corresponde hacer ese pago, ¿sí? O en su defecto, alguien que lo absorba, ¿verdad? Sí, pero en ellos son 1, 2, 3 menores de edad. Y 3 mayores de edad. Ahora, aquí en este caso, ¿qué aplica? La cuestión de la sucesión legítima, ¿no? O sea, ya moriste intestamentado, pues, intestado, pues hay una sucesión legítima. La sucesión legítima, ¿cómo funciona? Pues por el simple hecho de ser hijo te corresponde, ¿no? Sí, digo, de hecho, presentaron, quien inició eso fue mi hijo. Pero fue esposo de usted, ¿no? Sí. Usted también tiene derecho. ¿A poco? ¿Ya se divorciaron? Sí, estoy divorciado. Sí, no, aquí el tema prácticamente son los hijos. Sí. Sí, los hijos nada más. Bien. Bueno, una mitad o una quinta parte de toda la masa integrada por activo o pasivo. Si el heredero se instituyere respecto de cosas o bienes determinados, deberá tenerse como legatario, de acuerdo al artículo 1382. ¿El legatario cuál es? Esta casa de Infonavit es tuya. Solamente es de Juan. Él es un legatario. Oye, pero la sucesión, pero los demás, suponiendo, tengo 5 hijos, ¿no? Solamente a Juan le dejé. ¿Y los demás 4 qué pasa? ¿Qué creen que pase? Pero si no, o sea, si no hizo testamento, por decirlo así. Hay una sucesión legítima. Y la sucesión legítima, lo que debe de hacer es separas la casa de Infonavit o el departamento o lo que haya sido que sea de esta masa hereditaria. Pero también le toca una parte, ¿no? No, ¿por qué? Porque ya fue. Porque a él el legatario, que es Juan, ya le toca esta parte. Ya a estos 4 les toca la masa hereditaria, lo que ya separaste de la masa hereditaria. ¿Cuál es la masa hereditaria? La totalidad de los bienes. Suponiendo, Eran 3 casas. suponiendo que eran 6 casas, ¿no? No. Bueno, sí, ya en estas épocas. Ya No 6 sé. casas, ya estamos hablando. 2 casas, exacto. 2 casas, pero a Juan le toca. A Juan, tú le dijiste, yo a Juan le quiero dejar la casa de las 5 de mayo. Ajá. Ese es un legado. Oye, y por lo demás, la casa y el negocio, ¿Qué pasa? Todos son hijos. todos son hijos y no nos dejó nada. Ah, pues ustedes lo tienen que pelear a través de una sucesión legítima y la masa hereditaria se va a convertir en la otra casa y el negocio. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que este bien ya se separó, ya se separó de la sucesión de la masa, y entonces ellos tienen que pelear el negocio Y la otra parte. y la casa. Pero eso es cuando el testador
Y ahí voy. ¿Y cómo lo vas a pelear si es una sola casa y un solo negocio? En partes alícuotas. Sí, lo que hacen ahí, Las partes alícuotas. vendan, es mejor se repartas. Y entonces, partes alícuotas, entonces todos pasamos a ser copropietarios. Y ahí es una pachanga, porque luego cuando venden, el otro, no, que era de mamá, y no quiere firmar, pues quiere sacar del peso. Es correcto. Sí, eso es lo que hacen. Sí, es correcto, es correcto. Entonces, estas, así viene funcionando. Pero esa separación de esa propiedad del legatario, si el testador le dijo a Juan, he dicho, hijo, te vas a quedar tú con esta casa, pero no hubo un testamento, Juan puede pelear. Juan puede decir, es que sí me lo dejó y me voy a salir a los propietarios. Sí, Juan puede pelear. Está O en sea, todo él su derecho. puede solicitar la separación de eso. Okay. Él puede estar en su derecho, ¿no? O sea, el legatario. Porque a lo mejor Juan es el novio. O Sí, también. alguna situación, ¿no? Se Luego puede nadie dar. sabe para quién trabaja. Ujú. Ok. O a lo mejor fue pues, el gran amigo de toda la vida, ¿no? Sí, de plano, sí pasa. Y entonces, pues a Juan por eso le dejaron un legado. Y vamos a ver ahorita qué corresponde al legado. Por eso dice, si el heredero se instituyere respecto de cosas o bienes determinados, deberá tenerse como legatario. Bueno, en este caso, pues que sí ya quedó, ¿no? Ahí en la herencia, ¿verdad? El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido. Por ejemplo, no puede ser, no, pues se lo dejo a mi hija. Oye, pero tienes dos hijas, ¿no? Tienes a Gaby y a Daisy, ¿no? ¿Cuál de ellas, no? Pues debes de decir, no, pues a Daisy, Nombre y apellido. Blanca Daisy. Con la gorda, se la dijo a la gorda. O se la dejo a la gorda, sí, también. ¿Quién es la gorda, no? Sí, también aplica, ¿no? Sí. Y si hubiere varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, debe agregarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiera nombrar. Puede pasar la edad. Por ejemplo, yo conozco a una familia que tienen los mismos nombres, los papás, ¿no? El papá es Juan Pérez, y el hijo es Juan Pérez, Sánchez, ¿no? y el hermano es Juan Pérez, segundo, y el otro es Juan Pérez tercero, ¿no? Que también se da, ¿no? Entonces, dices, no, pues a Juan Pérez, sí, pero ¿quién es Juan Pérez? ¿Cuál de los tres? Sí. Ok. Permite el artículo 1378 del Código Civil Federal que se designe al heredero sin dar su nombre, siempre y cuando el testador lo identifique de modo indubitable. De lo contrario, la institución no producirá efectos. Pues es mi hijo, pero sí. tienes uno. Pues es el único. ¿No? Ajá, sí, también. No pasa nada. El error en el nombre, apellido y cualidades del heredero originará la ineficacia de la institución si no puede identificársele a través de otros medios o pruebas. La de la sangre, la ADN, la legítima. La designación de heredo puede ser individual o colectiva. Individual, en la que el testador designa nominalmente al heredero. Colectiva, cuando se refiere a un conjunto de personas. Estas propiedades se las voy a dejar a mis hijos, ¿no? Que tuve con mi esposa Carolina. Entonces ya sabemos que los hijos de Carolina van a ser los herederos de esa propiedad, ¿no? Porque también puede pasar, ¿no? Sí. Y a mis otros hijos de otra mamá y... Eso no les toca, pero ellos son maestros medio. Sí, todas las cuestiones familiares son complicadas. Sí, son complicadas. La designación de herederos puede ser simultánea o sucesiva. Simultánea, todos son instituidos para entrar desde luego en el goce de sus derechos a la muerte del testador. Y la sucesiva se sujeta a la adquisición hereditaria al orden señalado en el testamento y conforme a las condiciones o requisitos que en el mismo se precisen. De tal manera que ya hemos visto que la designación de herederos puede ser simultánea o sucesiva. Simultánea es
todos a la misma vez, ¿verdad? Ujú. O sea, inmediatamente que se muere el testador, inmediatamente que ya tú empiezas a gozar de los derechos. Que esa es una de las características de esto. O sea, al momento en que tú eres el heredero, al momento que fallece esa persona, inmediatamente se instituye la figura de heredero. En el momento que se muere el testador, perdón, no sé qué estoy diciendo, ya inmediatamente tú se instituye la figura de heredero. Al momento. Al momento ya eres poseedor de esos bienes. Eso es algo que se da en automático. Es algo que se da inmediato. No necesitas que haya un acuerdo, o sea, una instrucción, una sentencia. Tú ya eres poseedor, ¿no? Pues ya se murió mi papá. Bueno, pues entonces yo ya soy poseedor de esta casa. No necesito sentencia. Obviamente la sentencia es para tener todo en orden, ¿no? Ujú. Pero si ya se murió, yo ya soy poseedor de esto. Ujú. En la sucesiva se sujeta la adquisición hereditaria al orden señalado en el testamento. Ah, es que hoy lo que sucedió con los hermanos de Daisy fue una designación sucesiva. ¿Por qué fue una designación sucesiva, Daisy? Después del que murió. Bueno. En el momento que murió, pues ya sabían ustedes, bueno, sus hermanos que iban a heredar los 50,000. Pero, ¿por qué sucesiva? Y no simultánea. Porque había condiciones para que lo heredaran. Estaba condicionado. Porque había condiciones, exacto. Y fue sucesiva porque dijo, bueno, cuando cumpla 25 años, y Juanito fue el primero que cumplió 25 años, ya tiene sus 50,000 pesos. Y luego Pedrito fue el siguiente que cumplió los 25 años, ahí está, sus otros 50,000 pesos, ¿no? Fue una condición, una calidad, una situación sucesiva. ¿Me explico? No fue inmediata. Inmediata es simultánea cuando dices, no, pues ya se murió, ya sé que yo ya tengo esta casa para mí. Sí, claro. Ya, simple. La institución de herederos puede ser subcausa, que es aquella en la cual el testador declara el motivo que lo indujo a hacer la designación. ¿Cuál puede ser? Es que yo le dejo Porque es el que me ha visto. porque es quien me ha visto, me cuida, o porque pues, yo le amo, qué sé yo, Ajá. ¿no? Ok. La interpretación de la voluntad del testador, esto es muy interesante, fíjense, porque la interpretación de la voluntad del testador se debe entender con el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue la voluntad del testador, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. O sea, no puede ser ambiguo el testamento, no puede ser así que, no, pues hoy, siendo las 13 horas del día 28 de julio, yo le dejo a quien siempre me ha visto en las buenas y en las malas, a pesar de que en mi inocencia, en mi juventud, y empiezan a decir un montón de cosas. Entonces, ¿Quién es? Por eso casi siempre pasan las nulidades de los testamentos cuando son tan contrarios a la voluntad, ¿no? Porque sabías que había un antecedente de que, por ejemplo, a esa persona nunca le bien, nunca le cayó bien y de la noche a la mañana le dejó sus bienes a esa persona, ¿no? también puede ser, sí, claro. Y entonces ahí, a menos que sea así, que diga, no, pues es que siempre me vio, pues ¿quién lo vio? Pues si él vivía solo, ¿no? O sea, ¿quién? Ahí sí necesitas interpretar la voluntad del testador. Y ahorita vamos a ver cómo. Pero en realidad el testamento debe ser sentido literal. Las palabras, o sea, la implementación, la aplicación debe ser en el sentido literal. Si dice rosa, es rosa. Muy objetiva, ¿no? Muy precisa. Debe ser precisa. Exacto. En caso de dudas sobre la inteligencia de interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse por los interesados. Pues
Entonces tendría que analizar cuál es la voluntad del testador, ¿no? Se tendría que analizar cuál es la voluntad y bueno, a partir de ahí es como se podría determinar quién interpreta la voluntad en este caso. Hay dos teorías. La denominada voluntad interna es subjetiva y la voluntad declarada o objetiva. La interna, cuando hubiese duda en el sentido literal de las palabras empleadas en la expresión del consentimiento o de la voluntad unilateral. O sea, eso sí está como que todavía le quieres dar interpretación a lo que está escrito, ¿no? Pues sí es, necesitas darle una interpretación a lo que ya literalmente te está diciendo, ¿no? Y la voluntad declarada objetiva, bueno, y en este caso, deberá prevalecer la intención verdadera que en su caso el juez investigará acudiendo a todos los medios conducentes y recibiendo, por lo tanto, todas las pruebas que en derecho procedan. O sea, ahí tienes que emitir un montón de pruebas. El juez te va a solicitar pruebas para decir, bueno, ¿qué quería decir? No, pues es que dijo que a mi chaparrita, ¿no? Yo le dejo la casa. ¿Quién es tu chaparrita? ¿No? Entonces el juez va a decir, no, pues que el señor estuvo casado con una persona en tales condiciones y esa persona, pues, corresponde que fue la primera esposa que tuvo el señor, que fue la segunda esposa, qué sé yo, ¿no? Pues muchos supuestos se van a dar. Y entonces en razón de ello es como el juez tiene que hacer esa interpretación. Y de acuerdo con la teoría de la voluntad declarada, debe estar en términos literales del acto jurídico de tal manera que no es lícito que en el caso de duda el juez practique una investigación para desentrañar lo que hubiese sido la verdadera intención del autor. O sea, no cabe una... Dijo, yo le dejo el micrófono a Juan Pérez, ese micrófono es de Juan Pérez. No hay interpretación. Pero ya acabamos. La idea es dar seguridad jurídica. Si en caso de que existiese duda respecto a la literalidad de lo que dice el testamento, el juez debe interpretar. Sí, al final, si hay duda, debe haber una interpretación, debe haber una investigación a efectos de disipar cada uno de esos puntos que pues no están siendo claros. Y es que hay personas que la manera en cómo se conducen es un tanto oscura. No son muy claros y entonces ante esas situaciones, ¿cuándo se presentan estos conflictos? ¿En qué nos quedamos? Bueno, pues eso sería ya todo por hoy. Les agradezco mucho. Y nos quedamos en legatario, ¿no? Ya, me ayudan la próxima sesión exponiendo legatario. Yo voy a subir la presentación, las diapositivas. Ustedes me ayudan a exponer el legatario. Perfecto. Y lo ejemplifican. Sí. Ahora sí que ya entre las tres, Sí. ¿no? Sale, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Gaby, Patti y Daisy. Hasta luego, profesor, que esté muy bien. Igualmente, feliz fin.